Hola velocistas y bienvenidos a un nuevo evento cubierto por la Speed Force. En este caso tenemos la masterclass que nos trajo Black Cat en el circuito de la ruta de las librerías de barrio, que se llama Cómo publicar historietas y no morir en el intento, traído a ustedes por Dolores Alcatena, Mateo Masierowski y moderado por Matías de Vicenzo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá acompañándonos en este programa llamado La Ruta de las Librerías de Barrio del Gobierno de la Ciudad, que bueno, justamente se basa en esto, organizar movidas de distinto tipo en las librerías de barrio para poder generar estos espacios de encuentro entre el público, los lectores y autores, editores y demás actores que formamos parte de todo lo que es el circuito editorial y hoy particularmente historieta, lo cual nos pone muy contentos porque es un lenguaje que amamos y bueno, es más que agradecido el espacio para poder compartir con ustedes esto que tanto disfrutamos. Tanto les queremos agradecer tanto al gobierno de la ciudad como a la librería Barba Azul por recibirnos acá en este espacio tan hermoso. Así que bueno, vamos a pasar un lindo momento esta tarde. Yo soy Matías de Vicenzo, soy autor de historietas también, pero en el día de hoy estoy como moderador de la charla que van a dar principalmente Dolores Alcatena y Mateo Masierowski, también colegas dibujantes, así que un aplauso para ellos, por favor. Bueno, no grites. No, como que va, sube y baja. Bien, como decíamos, acá estamos con Dolores y con Mateo. Ambos se dedican a hacer historietas, pero desde lugares completamente diferentes. Por un lado, Dolores es artista integral y además se autoedita, ¿sí? Dolores, por favor, traducí qué significa eso, ser artista integral y autoeditarse. Básicamente es que sos un lobo solitario, por no decir que no sabés trabajar en equipo. Ser autor integral conlleva hacerse cargo tanto de la parte de guión como de dibujo. Es raro porque por un lado yo no diría que me considero guionista, porque ser guionista es como una disciplina aparte, pero sí sé contar historias. Porque a mí principalmente lo que me interesa de la historieta es poder contar historias, y siendo autora integral yo decido todo de cómo la quiero contar, tanto en las palabras que uso, como en los ángulos que empleo, como en el tratamiento de la tinta o lo que fuera. Es como una forma de estar presente en todos los aspectos del hacer de la historia. Y bueno, por otro lado, también me autoedito. A veces trabajo con editoriales igual, pero la autoedición es eso, es que cuando te interesa estar en los otros aspectos que ya no tienen tanto con el hacer de la historia, sino cómo esa historia va a llegar a un público lector, hay varios pasos a seguir. Yo generalmente recomiendo que al que le interesa se meta un poco a investigar cómo funciona la cámara del libro. Ahí figura un lugar donde te puedes dar de alta como editorial o como autor-editor. Yo estoy como autora-editora porque a mí no me interesa publicar a terceros porque es mucha responsabilidad, así que prefiero, si voy a cometer errores, los cometo con mis libros. Entonces, yo estoy presente tanto en el hacer de la historia como después en el maquetado, en el letreado, en hablar con la imprenta y eventualmente con la distribución. También es muy gratificante en cierto punto, en otros aspectos es muy agotador. Lo mejor y lo peor es que estás en todo el proceso. Así que eso es un poquito el resumen. Bueno, un poco ser tu propio jefe, digamos. Bien. Y Mateo, por otro lado... No, yo no me doy aguinaldo. ¿Estás aguinaldo? No. ¿Estás en blanco o en negro? Estoy re negro, no tengo vacaciones. Hablar con tu jefe. Sería medio como hablarlo con la almohada en este caso. Y por otro lado, Mateo, también artista, pero vos trabajás de una manera completamente distinta. Trabajás siempre con editoriales, te dedicas también a lo que le decimos en el ambiente, que trabajás profesionalmente como artista y trabajás con guionistas. Sí. ¿Cómo sería entonces? Sí, es más, bueno, a diferencia de un poco lo que hace Dolo, esto como me contratan a mí, ya sea un particular o un editorial, un guionista, ya me da como más masticado el proyecto, que tal vez ya el mismo guionista o la editorial
como que lo tienen pensado para determinado mercado, determinado público, y yo lo que hago es interpretar el guión que me pasan, que generalmente, bueno, igual hoy lo vamos a ver un poquito, pero está como más determinado en la página más o menos lo que pasa, a veces es viñeta por viñeta, a veces es página a página, y yo lo que hago es tratar de interpretar un poco eso, qué es lo que quiere transmitir el autor. Entonces hay como más diálogo y está como más sectorizado el proceso, porque también yo tal vez estoy en la parte de dibujo, de entintado, de color, pero después ya es medio que yo me desprendo de alguna forma, si bien voy siguiendo, voy viendo un poco cómo va el proceso de lo que es la publicación, el marketing del libro, y bueno, cómo se gestiona todo el proyecto. Un poco eso es la forma en que laburo, generalmente. Bueno, para ir un poquito de lo que es el presente de ustedes como autores hacia atrás. Hoy, la editorial que nos convocó para poder tener esta charla es Black Cat, que ha publicado, en el caso de Mateo, el libro Saboteur, con Martín Renner en el guión, y en el caso de Dolores, está el libro Sueño Profundo, Tierra Fría. O sea, el presente o la actualidad de ustedes es con estos dos libros en la calle a cargo de la editorial Black Cat. Pero si vamos un poquito para atrás en el tiempo, hace unos años, la pregunta obvia es, bueno, ¿cómo se empezó? ¿Cómo empezaron ustedes? En el caso tuyo, Dolores, que sos autoeditora, ¿no? Te publicás a vos misma, ¿en qué momento sentiste que estabas por empezar a autoeditarte o que tuviste ganas de empezar a autoeditarte? ¿Qué es lo que pasó adentro tuyo que dijiste, ya estoy como para empezar a mostrar mi trabajo a los posibles lectores, en vez de quedármelo solo para mí, en mi casa, y que lo vean mis seres cercanos? La verdad que no fue, lamentablemente no tengo una respuesta como ni muy profunda ni muy introspectiva. Era yo siempre dibujo todos los días desde hace muchísimos años, y yo hacía mucha historieta, pero la hacía para mí, me la guardaba, o sea, mostraba a mis compañeros del secundario, y cuando terminé el secundario era como, bueno, ¿y ahora? Y para mí era como, yo siempre disfruté de mostrar lo que hago, pero en el sentido de que yo nunca sufrí, digamos, como esa vergüenza de, uy, no, esto no está para mostrar. Que eso no significa que no siempre tenga como esta cosa de, y siempre hay mucho que mejorar, siempre. Pero de todas maneras siempre está bueno dar lo mejor que uno puede dar, y eso está bueno compartirlo. Y yo siempre tenía ganas de hacer cosas iguales, entonces era o las dejo en un cajón en mi casa o empiezo a hacer revistitas, fanzines. Entonces, bueno, ahí empecé a fanzinear y fanzineé por varios años, lo que sirvió de mucho, porque para los que estamos interesados en la autoedición, incluso para la gente que no está interesada en la autoedición, me parece que está bueno pasar por el proceso del fanzine, porque está bueno, aunque sea a una pequeña escala, entender cuál es el trabajo que conlleva publicar algo. Está bien, es algo chiquito, es una revista, es manejable, no es lo mismo que un libro, no es lo mismo que hacer, no sé, 1000 ejemplares que puede llegar a ser una editorial, pero está bueno porque cuando vos trabajás con un editor, vos sabés más o menos por qué procesos está pasando él, porque cuando vos hacías revistas, entendías más o menos por dónde iba. Y también te permite errar todas las veces que tenés que errar antes de empezar a aprender cómo se hacen las cosas bien. Y llegado a cierto punto, terminé rompiendo la brochadora porque hice un fanzine que era demasiado largo, después de, no sé, como 3 años, 4 de estar fanzineando. Entonces dije, bueno, el límite para la brochadora son 50 páginas. Si es más de 50 páginas ya no lo puedo abrochar. Y lo próximo que quería hacer tenía 90 páginas. Entonces, bueno, fue como empezar a preguntar a colegas cómo hago si ya no es una revista. Y por suerte tenemos una gran tradición de autoedición acá y un montón de colegas que me pudieron guiar a, bueno, esto, registrarte en la cámara del libro, cómo se tramita un ISBN, cómo tenés que preparar los archivos para imprenta, y esa fue la transición. Bueno, mencionás 2 figuras claves en todo el proceso, que son el editor por un lado y los colegas por otro. Recordemos que acá en Argentina tenemos una historia, una tradición que, vamos a hablar de la época dorada de la escritura argentina, los autores que
estaban interesados en dedicarse profesionalmente a la historieta, aprendían mientras trabajaban. Como que no estaba como ahora que hay un montón de escuelas y lugares para aprender, sino que era gente que dibujaba por hobby, más o menos tenían talento, mandaban alguna muestra a alguna revista, la que fuera, los contrataban, los ponían como ayudantes o como asistentes de otros autores y aprendían a la par que iban trabajando y haciendo. Eso con el paso del tiempo fue desapareciendo al día de hoy, que también esa figura, el editor como ese tipo de personaje ya no existe, pero medio que fue reemplazado por justamente la autoedición, uno como autor lanzarse al vacío, lo que tenga que ser será, pero ahí es donde aparecen los colegas a decirte, che, fíjate esto, podés mejorar acá, andate a la imprenta, fíjate este detalle. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje? Porque no tiene nada que ver tus primeros trabajos con estos últimos y no se debe solamente a, bueno, me quedé practicando y mejoré. Hubo una palabra de un otro, consejos, recomendaciones, vos los fuiste a buscar, te cayeron solas, ¿cómo fue? Mezcla y mezcla, porque hay un montón de cosas que sí era, bueno, ya en los primeros fanzines, mi primer fanzine es un asco. Está mal impreso, está mal maquetado, está letreado con Times New Roman, así con un pésimo criterio y gusto, pero nada, hay ciertas cosas que yo veía los trabajos de otros colegas fanzineros y decía, ay, ¿por qué el mío no se ve así? Ah, claro, porque lo letré horrible. Entonces capaz le preguntaba, che, ¿qué fuente estás usando? Y había eso por un lado, y bueno, generalmente es un ambiente que comparte mucho, así que yo no hubiese aprendido más de la mitad de lo que sé si no fuera por los colegas. Entonces eso, muchas veces era preguntar directamente, y hay otras veces que me ha pasado, bueno, hay un señor muy agradable que una vez me cayó en una crack bambú y me habló 1 hora explicándome por qué estaba letreando muy feo. Me dice, no te ofendas, pero yo te lo tengo que decir, tus libros están muy bien, pero los estás letreando muy mal y se desmerece. Y me vino muy bien, porque ya el libro después de ese lo empecé a letrear con un poquito mejor de criterio. Pero eso, después hay colegas muy específicos que les pedí consejo porque era como, bueno, no sé cómo entrar a la cámara del libro, entonces, bueno, le escribí a Paula Andrade en su momento, también le escribí mucho a Jules Mamone, porque también hay gente que capaz íbamos como avanzando a la par, entonces medio que nos íbamos pasando la data a medida que la íbamos conociendo, pero es eso, es mucho compartir el proceso. Mucho compañerismo también en el ambiente. Sí. Bien, y Mateo, vos tenés una trayectoria muy diferente, porque vos fanzines no hiciste. No. Empecé directamente como esto. Yo venía con la idea más clásica de esto que mencionabas vos al principio, de armar una muestra, o sea, cuando me decidí a intentar, viste, como empezar a publicar o empezar a dibujar más profesionalmente, tenía más en mente esa, la idea de armar una muestra para tal editorial con sus personajes, más como se solía hacer en el mercado americano. Y medio que empecé por ahí, creo que hice una muestra de Juez Dredd, como intentando mandar ahí a 2000 AD, después como que no quedó en nada, pero sí fue un primer paso como para decir, bueno, esto es como dibujo ahora, son como las páginas que tengo, esta es la forma en la que narro, y de ahí fue que me contacté con Martín, que es el autor, el guionista de Saboteur, y medio que Saboteur terminó siendo esto, como la obra en la que empecé a familiarizarme como más de lleno, si bien venía dibujando también de chico y adolescente, más con la parte narrativa y con como más el detalle y bueno, la forma general de crear historietas, desde cómo interpretar el guión, cómo generar composiciones que sean interesantes pero que también sirvan a la trama, y bueno, como toda la parte más de la cotidianidad del día a día. Pero sí, siempre como que me resultó más fácil esto de tal vez quedarme yo dibujando en casa desde mi cueva y saber que otro se preocupa por el guión y que otro se preocupa por la publicación. Como que no sé si es una cuestión de personalidad o de gusto pero como que siempre me incliné más hacia ese lado. Se puede decir que un poquito fuiste aprendiendo también a los golpes, mandándote con la experiencia, la devolución de quizás el editor o del propio guionista, ¿no? Sí, totalmente. Me acuerdo también en una crack que estaban, Eduardo Rizzo, que siempre está, y Brian Azzarello,
y fui atrás de él como re insistente pidiéndole consejos, o sea, mostrándole unas páginas, y ahí me acuerdo que me tiró un par de puntas sobre cómo narrar visualmente, de decir, bueno, acá te falta un plano general donde vos puedas establecer dónde está cada personaje situado dentro de la acción, y ese tipo de consejos que después es como que te quedan a lo largo de todo lo que haces y que son lo que realmente te potencia como dibujante. Buenísimo. Bueno, y pensando en eso, ¿dónde están hoy? ¿Cómo empezaron? Hay algo que me interesa mucho preguntarles que tiene que ver con el proceso de trabajo, que también va a haber una diferencia importante, ya que, bueno, como ya dijimos varias veces, Dolo es artista integral y Mateo trabaja con guionista. Y vos, Dolores, tenés un sistema de trabajo muy extraño. ¿Nos querés contar, por favor, cómo aparece una idea en tu cabeza? Pues, a ver, quizás la mayoría la conoce, si no, estarían acá, ¿no? Pero vos tenés 2 libros que son Biblias, son todos enormes. Algunos. La mayoría son de 200 páginas para arriba. Y ¿cómo es que un día estás tranquila en tu casa tomando mate y de golpe te mandás a hacer un libro de 200 páginas? ¿Cómo aparece la idea? ¿Cómo elaborás esa idea? ¿Y cómo terminás con ese librazo? Bueno. Sí, la verdad, porque yo la sé. Bueno, a ver, lo que tiene de lindo trabajar solo, para mí, es que te habilita medio a que es medio un viva la pepa, haces lo que tenés más ganas de hacer en el momento. A mí lo que me pasa es que yo desde toda la vida vinculo el espacio del dibujo a un espacio extremadamente feliz. Entonces, si bien lo considero mi trabajo, no me gusta la idea de que se me vuelva un trabajo, y medio que por eso tiendo a trabajar sola, porque no me gusta tener fechas de entrega, no me gusta, si hoy no tengo ganas de hacer tinta, no tengo ganas de hacer tinta. Entonces mi proceso es un poco, bueno, ¿qué tengo ganas de hacer hoy? Y dentro de eso, a mí me gusta dibujar todos los días, aunque sea un ratito. Generalmente no, siempre tengo un cuaderno encima donde dibujo lo que va pintando, y a veces me pasa que me engancho con cierta idea, ciertos personajes, cierta iconografía, o estoy leyendo algo que me tiene manija y empiezo a bocetar un poco por ahí. Y cuando encuentro un concepto, un personaje, o generalmente una escena, porque a veces prefiero dibujar escenas que me gusta, digo, bueno, listo, esto lo dibujo en un par de páginas, y eso, no sé de qué parte de la historia va a ser. Generalmente lo que se me tiende a ocurrir primero son los finales, entonces capaz dibujo algunas páginas del final. De hecho, del próximo libro ya tengo las últimas 5 páginas dibujadas y no tengo dibujadas las primeras. No, mentira, las primeras 2 sí. Bueno, perdón, pero me imagino que ese sistema tan raro de trabajo también te permite a vos disfrutarlo medio como si fueras tu propia lectora. Te permitís sorprenderte a vos misma al no tener todo tan cerrado. Es que sí, de hecho yo para trabajar hago un lápiz muy escueto, porque me gusta como divertirme y sorprenderme. Entonces digo, bueno, dibujé más o menos lo que creo que va a ser, no sé exactamente cómo se va a ver en tinta. Y con la historia me pasa lo mismo, voy dibujando escenas sueltas que van apareciendo, y después cuando ya siento que tengo bastante y ya como esa primera parte más intuitiva ya la exprimí, digo, bueno, ahora sí me tengo que sentar con todas las páginas, las miro una por una y empiezo a buscar los conectores entre las escenas. Y ojo, eso no quita que ese es mi sistema en general, pero tampoco está bueno encasillarse con, bueno, siempre voy a trabajar así. Porque hay veces que no, uno está acostumbrado a trabajar de cierta forma, pero hay otras veces que las cosas no bajan y te tenés que sentar y tenés que poderte organizar las ideas y tenés que escribir. Pero bueno, yo lo que es el guión en sí no lo escribo, los diálogos más bien, no lo escribo hasta que está ya todo 100% dibujado. Una vez que ya están todas las páginas, digo, el libro ya está, ahí sí, un día me siento con la computadora, las páginas al lado, voy pasando una por una y voy escribiendo los textos. En algún momento te tirás una guía, en una página mientras la dibujas, dices, acá podrían hablar de este tema, podría estar esta frase, eso te lo apuntás. Sí, me dibujo el globito, porque más o menos para saber qué espacio me va a ocupar. Yo los globos no los hago a mano, me gustaría, porque queda más lindo, pero no los hago a mano porque como no sé exactamente qué voy a querer que digan,
Y lo que tiene mi sistema de trabajo es que a veces es como medio caótico, entonces si queda algo que hay que terminar de redondear o ajustar, lo dejo como para hacerlo en los textos. Entonces, nunca sé cuánto espacio van a ocupar. Entonces, más o menos me anoto un par de ideas y digo, bueno, el logo va a estar por acá, pero capaz son palabras sueltas o una frase que me gustó y no me la quiero olvidar, pero a veces ni siquiera eso. ¿Y específicamente el proceso de cada página? Un lapicito muy veloz y medio que cuando estoy en esa de empezar a dibujar, o sea, a dibujar en el plan de los lápices, los bocetos, como que es el momento en el que estoy, entre comillas, escribiendo la historia, así que tengo que estar concentrada y generalmente si tengo una escena en la cabeza, es dibujar de corrido toda la escena hasta que ya no tengo más y ahí puedo frenar y capaz otro día que tengo ganas de ponerme con la tinta, ahí me pongo a entintar. Y depende del proyecto, la tinta puede ser distinta, pero es bastante clasicona. Pincel, estilógrafo, nada más. Bueno, Mateo, acá la pregunta es un poco más extensa, si se quiere, porque bueno, vos trabajas con guionistas. Como artista integral nunca... No, hasta el momento no. Bien, entonces, vos trabajas con un guionista. Entiendo, corregime si me equivoco, pero que cuando es estrictamente laboral lo que haces, bueno, alguien te contrata y hay que pagar las cuentas, entonces aceptás. Pero... Sí, como cualquier laburo. Claro, lo hacemos todos. Ahora, cuando aparece Martín Renard en tu vida, tienen que saber que los dibujantes y los guionistas tenemos tipo de relación de amor. Sí, es un momento canónico. Es un matrimonio. Sí, claro. ¿Cómo se llama esta película? 500 días pensando en ella. Sí. 500 días pensando en Martín. Claro, algo así. ¿Cómo lo conociste y cómo empezaste a trabajar con él? Y medio que lo adoptaste como tu guionista. Todos tenemos un guionista que lo amamos y es mío y no me lo roben. Sí, totalmente. Bueno, yo a Martín lo conocí posteando estas páginas que había hecho como medio como muestra. Me manda un mensaje al toque, le dice que le gustaba lo que estaba haciendo y que si quería que hagamos algo, y yo me digo que en ese momento no estaba haciendo nada y era como primera aproximación hacia el mundo de la historieta, más de una forma, entre comillas, profesional, y ahí es donde me dice, bueno, ¿qué querés que hagamos? Lo cual para un dibujante está buenísimo porque es ¿qué querés dibujar? La pregunta. Entonces como que ahí yo le fui tirando un par de puntas de cosas que en ese momento como que me enganchaban visualmente, que en el caso de Saboteur fue un poquito como este setting medio steampunk, arquitectura parisina, ir por el lado como medio miniolesco, medio oscuro, y bueno, ahí es como que medio que lo prompteaba a Martín, le tiré todo eso y salió con el guión de Saboteur, como que fue una cosa así, y fue como también mi primera experiencia eso, de tener un guión y de ver, bueno, cómo hago yo para pasar todas estas líneas, que encima Martín tiene como una forma de escribir los guiones que es medio conversacional, entonces es como si te estuviera hablando y diciéndote, y se me ocurre esto y se me ocurre lo otro, entonces es como bastante caótico, bueno, cómo sacar de todo ese caos una página que tenga sentido y respecto a esto un poco que hablaban del proceso, como también el ida y vuelta, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, pasa la típica, como que te manda en la página, te manda en una viñeta, dice primero personaje A, después personaje B, y en la viñeta siguiente como que no coincide, entonces como que tenés que cruzar ahí las colas bueno, para el que hizo historieta estará muy familiarizado con esto, y ahí es donde yo tenía que hablar con Martín y decirle, che, mira, vamos a tener que resolverlo de tal y tal forma, con lo cual hay que adaptar un poquito el diálogo. Y medio que bueno, así fue aprendiendo, y después con el resto de los guionistas con los que fui trabajando, más tipo contratado, como que fue una dinámica muy similar. Sí, a veces tenés guionistas que como que piden cosas más específicas, más como particulares y te andan como más encima, y otros que te dejan como más ser y que sea lo que te pinte, como en el caso de Martín, que es como que en líneas generales como que le parecía bien todo, me iba probando y a lo sumo me decía, no sé, agregame un Zeppelin Steampunk acá y no mucho más. Como que esa era la movida de Martín. Para ponerle con Martín, por lo que estás contando, el sistema de trabajo es medio un ping-pong, ¿no? Porque muchas veces pasa que el guionista te pasa el guión y así como está, dibujar.
A lo sumo, bueno, si alguna escena te parece que puede en vez de una viñeta sola hacer dos, las separás o dos viñetas las juntás, pero no mucho más que eso. Por lo que contás con Martín, vos lo prompteás, él arma algo, después vos le haces una devolución sobre eso y él te escribe, mucha ida y vuelta. Sí. Con los guionistas que te contratan del exterior, ¿no? Que te contratan para laburar por encargo, ¿se produce esa misma dinámica o es un poco más frío el tema? Con algunos sí, o sea, sobre todo si es como en algún laburo largo donde como que nos vamos conociendo a través de los distintos capítulos que vamos haciendo de una historia o lo que fuera, sí, es como que se va generando más una dinámica como conversacional, pero sí suele ser más frío generalmente cuando es por encargo. Y porque también es esto, es un laburo pago, entonces me digo que si me dan el guión así, bueno, yo digo, trato de hacerlo lo más similar a lo que me imagino que el cliente tiene en la cabeza y avanzo, y si le parece bien seguimos, y si no, bueno, vamos como ajustando correcciones. Pero sí, al ser esto un encargo es como algo un poquito más, menos conversacional, sí. Y el sistema de trabajo, ya cuando te pones a dibujar, ¿cómo empezás? ¿Te armás unos bocetos? ¿Te mandás al lápiz de una? ¿Cómo empezás? ¿Cómo le ganás a la hoja en blanco? Sí, o sea, suele ser como diametralmente opuesto a lo que decía acá Dolo, en el sentido de que soy como bastante como metódico y me gusta como, no sé, saber que una semana voy a estar trabajando en bocetos, en la siguiente voy a estar trabajando todo en lápiz, es como que me pongo como en un determinada mentalidad y es como que ya sé que agarro vuelo con eso y después paso a tinta y después paso a color y así. Pero generalmente sí, el proceso es eso, yo leo el guión y al costado del guión como que me voy haciendo un bocetito muy chiquito de este tamaño, como el tamaño de mi uña más o menos, que tal vez es un garabato, yo lo veo en media hora y ni yo lo entiendo, pero me sirve a mí como para captar la energía y enseguida pasarlo sí a un boceto más desarrollado. Generalmente con los clientes le llamamos el layout, que es como el término que se suele usar, y después sí, de ahí se lo paso al cliente, el cliente me pasa si tiene alguna corrección, algún feedback, sobre eso hago los lápices, y sobre eso hago las tintas, y después el color, si es que el cliente lo pide. Me digo que es ese el proceso y lo suelo hacer eso, como por etapas, como que toda la tirada de bocetos, toda la tirada de bocetos, de lápices, de tintas y así. Viste que está muy de moda que hay gente que no es que se pinta las uñas, sino que se hace dibujitos. Te podés llenar de guita vos con eso. Sí, claro. Y es muy garabato lo mío, pero bueno, puede ser una beta. Bueno, Dolo, vos apareció. Sí. En tu obra, si bien tenés muchos libros y muy diversos, tenés algunos que son para adultos, otros que son para jóvenes, otros que son para niños, pero siempre está muy marcado el tema de lo sensible, ¿no? Y qué es lo que les pasa a los personajes que los motivan para desenvolverse en la manera en la que lo hacen. Y siempre, mal que mal, termina habiendo como, no vamos a decir una moraleja porque no lo es, pero sí hay algo que a uno le queda como medio de enseñanza. Yo lo que te quiero, pasa. Son reveladoras tus lecturas. Yo lo que te quería preguntar es, ¿qué artistas, ya sean de historieta o no, sentís que son los que fueron fundamentales en tu vida? Los fundacionales. Los fundacionales. Hay muchos. Bueno, hay muchísimos. Bueno, de literatura, yo diría Tolkien. Perdón. ¿Qué? ¿Y por qué? Bueno. Tolkien, Liliana Bodoc, me gusta mucho Manuel Puig, Mariana Enríquez, qué sé yo, bueno, de historieta, Gaiman, Moore, no sé, hay un montón. Bueno, podría estar horas, porque soy muy fan de muchas cosas. ¿No nombraste a Rosa? ¿A quién? El niño reno. Alemaier, me gusta mucho, pero esa me gusta mucho. Ahí va. Me gustan los superhéroes también y cosas, pero eso es punto aparte. Y de cine me gusta muchísimo Kurosawa, me gusta mucho Woody Allen, pero bueno, hay muchas cosas que me gustan mucho, pero yo siento que Kurosawa fue un poco fundacional. Pues hay ciertas pelis específicas fundacionales como la de Frankenstein de Boris Karloff.
Pero bueno, medio el porqué, que esto engloba a todos, así que es como respuesta trampa. A mí me gusta mucho la fantasía, me encanta el terror, pero a mí me gustan las historias humanas, en el sentido de que a mí me encanta la creación de mundo, me encanta la mitología, y para mí la mitología no es más que la condición humana llevada a lo simbólico. Entonces, a mí me gustan las obras que tienen un enorme peso simbólico y que tienen mucha carga de lo que conlleva ser persona, aunque esté eso, visibilizado a través de o monstruos o animales o magia o cosas. Bueno, y después hay como eso, autores específicos de los que robo elementos en específico, como no sé, Kurosawa a mí me encanta todo, pero a mí me flashea que es una de las personas que más me puede conmover y por ejemplo no usa primeros planos, es todo visto muy de lejos, es todo lenguaje corporal y vos decís, ¿cómo lo hace? Porque es un capo, por eso lo hace. Entonces bueno, a él le robo un poquito, trato de robarle un poquito esa teatralidad. Un poco, el resumen es ese. Bien. Y vos, Mateo, en el dibujo tenés un trabajo de composición muy, muy interesante, medio fuera de lo común que uno está acostumbrado, ¿no? Lo más común es una página de historieta, 6, 7 viñetas una al lado de la otra y vas leyendo. Pero vos muchas veces rompes ese molde y te mandas con cosas un poco más raras, pero que no son caprichosas, sino que esa composición está muy, pero muy ligada a lo narrativo, que son cosas que, por ejemplo, las podemos ver en tipos como Eduardo Rizzo o Frank Miller, por citar solo dos, o Jean Gordon Wolf, incluso para hablar de uno un poco más contemporáneo. ¿Vos qué artistas sentís que son los que te sacudieron no solo para tener ganas de ponerte a hacer historietas, sino que influyen directamente en lo que lograste hoy? Estoy pensando así como que hay algo que me parece, si hay como una línea común en general en los artistas, como que me fueron marcando, es esta idea de como priorizar la claridad de la narrativa. Desde muy chico siempre me gustó leer Tintín, que bueno, o sea, de hecho el estilo se llama Línea Clara, y hay algo eso, como muy pensado, muy sobrio, con todas composiciones como que van cerrando muy bien, como en algo muy clásico tal vez en el caso de Hergé, y después sí con Eduardo Rizzo, que lo mencionabas también, más desde otro lado, bueno, desde el lado de la historieta nacional, americana, también con un uso más del claroscuro, o incluso mencionabas, bueno, Frank Miller, pero que nunca abandonan esto, como que tienen un impacto visual, pero sin abandonar la claridad de lo que se está mostrando en la página, de lo que se está intentando narrar. Y después, más por el lado del cine, siempre me gustó mucho Brian De Palma, que tiene, también es como que viendo sus películas en un momento es como que se me desbloqueó algo de la importancia de tener un plano general, de saber dónde está ubicada cada persona en el set, para que cuando las cosas entran en acción, para cuando se da una escena de acción, que no sea simplemente una sucesión de eventos caóticos, sino que tenga un sentido y que uno sepa, ok, este le está disparando a tal, que está subido en el palco de allá, y este está bajando por las escaleras de allá, pero porque ya viste un plano general. Ese tipo de cosas, como de detalles de lenguaje visual, o bueno, el tema del uso de la cámara, del movimiento de la cámara, es como que en su momento me flasheó y como que es eso, como que la línea temática siempre fue claridad narrativa. Buenísimo. Bueno, hasta acá todo bien, ¿no? Vamos. ¿La están pasando lindo? Che, hacemos una página de historieta acá en vivo, full. ¿Vale? ¿Están para eso? Sí. Bien, vamos. ¿Cómo querés hacer? Arrancamos hacemos una escaletita colectiva, ¿les parece? ¿Quieren participar como guionistas de Mateo y Dolores? Digan que sí, claro que sí. Ahí va, bien. No los presiones. Bueno. ¿Querés que le Muchas hagamos un gracias. planteo muy general y después cada uno le va dando la terminación? Bueno, Hacemos lo una primero medida. que hacemos cuando trabajamos con un guionista, y hay veces que autores integrales también lo hacen. Una vez que previo al guión, en realidad, lo que se hace es armar una escaleta, ¿sí? Una escaleta
Perdonen la letra, pero bueno, estamos en la era de WhatsApp y nadie Bueno. armar una escaleta significa pasar lo que es el argumento total de la historia a oraciones cortas, como para más o menos ver de que todo encaje, que la historia cierre por todos lados. Es una forma distinta de ordenar ese argumento y también es mucho más fácil, una vez que tenemos eso, poder pasar, traducirlo a viñetas y saber cuántas viñetas van a ser y por lo tanto cuántas páginas pueden ser en total de esa historia. Entonces, vamos a arrancar, vamos a hacer una página bien clásica. ¿Cómo sería esto? Mateo lo mencionó hace un rato, una cosa muy habitual es empezar una secuencia mostrando dónde transcurre la acción, ¿sí? Como para ubicar al lector en tiempo y espacio. ¿Dónde puede transcurrir esta historia? Una selva, un bosque, un desierto, ruinas antiguas, castillo vampírico. No. Algo más divertido. En el subte, pero destruido. No sé, sí, Al final es Coiti Rivadavia. pero el subte. es más divertido el subte. Sí. La línea. Arrancamos con el subte que está hecho pelota, ¿no? Lo más común es, una vez que ubicamos al lector en tiempo y espacio, mostrar quién es él o los personajes. No me digan que el personaje va a ser Diego. Tenemos un monstruo, un reptiloide, ¿qué bicho podemos hacer? El hombre elefante. ¿El hombre elefante, el de Lynch? Sí. El de la vida real. El de... sí. Igual si no está aclarado, podríamos hacer un elefante antropomorfo. Claro, sí, la zona. Bueno, estamos en el subte. Nuestro protagonista va a ser el hombre elefante, el de Lynch. No está aclarado, podría ser un elefante antropomorfo. Lo podemos Lo dejar dejamos, así. lo dejamos a libre Lo interpretación. dejamos a libre interpretación de lo que les pinta en el momento. Bien, este hombre elefante que está en el subte, ¿qué está haciendo? ¿Está buscando algo? ¿Se encuentra con alguien? ¿Está explorando? ¿Se va a tomar el subte? ¿Qué es lo que puede llegar a estar haciendo? Buscar los antepasados. Buscando algo, pero algo interno, digamos. Su linaje. Podría estar en el coso del subte, tipo donde está el túnel. Podría ser, ¿no? Es que si estuviésemos haciendo que es un elefante antropomorfo sería divertido, porque, por si no lo saben, en nuestras líneas de subte había un montonazo de mamíferos prehistóricos. Ahí sacaron como 6 gliptodontes solo de la línea A. Así que, sí. Momento nerd. Sí, el que no sabe, el gliptodonte es como si fuera una mulita, pero gigante porque tiene el tamaño de un auto. Bien. Ese algo que está buscando. En la viñeta que sigue, ¿lo puede llegar a encontrar o se encuentra otra cosa distinta? ¿O hay algo que lo interrumpe? ¿O hay algo que lo distrae? ¿Aparece otro personaje? ¿Qué es lo que puede pasar? Podría llegar a parecer que está por encontrarlo, pero escucha algo, se asusta y se va. Lo hacemos en 2 viñetas, ¿eso? Che, la vamos a tener que poner horizontal la página. Entra. Vamos a hacer una sola del tamaño de este chico. Entra acá, ¿eh? Sí, Yo pensé que tipo- íbamos a hacer una, pero del tamaño del pizarrón. Bueno. No, claro, si no. Vamos hasta mañana. Ese es algo que lo distrae. ¿Qué puede ser? ¿Un ruido, una luz? ¿Otro personaje? ¿Algo que se rompe? ¿Qué puede ser? Un humano. ¿Qué cosa? Un humano. Aparece un humano. Ya no hay. Un gorila. Está lleno. Está lleno.
Bueno, entonces, acá nosotros tenemos 5 frases, 5 puntas, y es muy fácil cada una de estas poder traducirla a una viñeta, ¿sí? Las páginas de historieta tienen un promedio de 5, 6, 7 viñetas, hablando de formatos estándar. Entonces acá que tenemos 5, podemos cerrar y es una página. Aparte termina con un suspenso, que es ideal para que el lector dé vuelta y quiera seguir leyendo. ¿Negociamos acá con los dibujantes? Llegamos hasta acá. Porque si no, podemos seguir y hacemos toda la novela gráfica completa. Claro, varios capítulos. Igual estaría bueno, si hay alguno acá que dibuja, que le saque foto a esto, que haga su versión y que después la continúe. También, se puede. Como la paciencia que tuvo Dolores para entintar esta página que... Y la paciencia que tuvieron ustedes bancando. Así que, bueno, gente, si nadie tiene ninguna pregunta para hacerles, damos por concluida la cosa. Si alguien quiere preguntar algo, aproveche ahora. Yo quiero saber qué le gustaría dibujar a futuro. Vos ya hiciste un libro en la sabana africana, uno con mayas, uno Con aztecas. Ya dibujaste de todo, con dinosaurios. ¿Qué te gustaría dibujar? Por suerte me gustan muchas cosas, así que... Bueno, ahora me estoy dando el gusto de los 2 libros que estoy haciendo. Uno es de una especie de mundo marino simbiótico donde la planta y el cuerpo y la carne y el pez y la anémona es como todo lo mismo. Entonces es como medio ciencia ficción y todo dibujado como medio Haeckel, ese ilustrador científico tan bonito. Entonces todo muy lineal, mucho colorcito. Y en paralelo lo otro que estoy haciendo es una medio resignificación del Minotauro, así que mucha mitología, mucha... va a ser otro lugar, no es Creta, es pseudo Creta, pero también hay un lugar que es Roma, que es pseudo Roma, y Etiopía, pseudo Etiopía, así que me estoy dando el gusto de dibujar un montón de arquitectura y ropas y peinados. A mí me parece la pregunta venía más por el lado de me encantaría dibujar Superman. No, para nada. Tengo en casa unos modelitos de autos, uno bien setentoso, otro bien cincuentoso, y no encuentro todavía la historia en la que puedo usarlos. Entonces me gustaría como tal vez crear una historia simplemente que sea la excusa para poder dibujarlo en un montón de viñetas, porque nunca pude dibujar autos. Totalmente. Bueno, gente, nuevamente gracias al gobierno de la ciudad por bancar la movida. Súmense a la ruta de las librerías del barrio, están buenísimas y es un espacio más que interesante para poder conocer justamente nuestras librerías de barrio. Muchísimas gracias a Faro Azul también por recibirnos, a Black Cat por gestionar. Acá podemos apreciar el dibujo creado tanto por Dolores como por Mateo en base a la escaleta que se creó durante esta masterclass. Agradecemos tanto a Black Cat por la invitación como a El Faro Azul y a los artistas por darnos este encuentro. Además, les agradezco a todos ustedes que nos estuvieron acompañando durante este año y como siempre les digo, no se pierdan en la Speed Force.